¿qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 188 y en esta ocasión hablaremos de Fiesta, de Ernest Hemingway. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Esta semana, al igual que en las últimas, hablaremos sobre un libro en el que Francia, específicamente París, es el escenario de muchos acontecimientos. Esto, por cierto, ha sido una coincidencia. No es que haya decidido hablar sobre libros franceses o ambientados en Francia. Es algo que ocurrió fortuitamente. Además, el libro del que hablaremos en esta ocasión es más bien un libro muy americano, aunque esté ambientado en Francia. Este libro es Fiesta, del escritor norteamericano Ernest Hemingway, publicado originalmente en 1926. Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1954, es una de las figuras más importantes de la literatura moderna. Es uno de los autores norteamericanos más influyentes del siglo XX y cuyas obras son leídas en prácticamente todo el mundo. Hemingway se hizo famoso por su estilo muy particular para escribir, pero también por su personalidad única. Es célebre la rivalidad que tuvo con el escritor norteamericano William Faulkner, así como su experiencia en la guerra, que lo inspiró a escribir varias de sus historias, y que era de los pocos norteamericanos que vivían en Cuba cuando Estados Unidos tenía una relación muy tensa con ese país, y entre estas muchas otras cosas más. Fiesta fue la primera novela de este escritor, y para algunos la mejor que jamás escribió. Lo cual no es decir poca cosa, porque la obra de Hemingway fue prolífica y muchos de sus libros se han convertido en clásicos modernos. Por ejemplo, en un episodio anterior, el 41, hablamos ya de El viejo y el mar, libro que fue clave para que ganara el Nobel de Literatura. Sin embargo, creo que Fiesta puede ser un mejor libro para empezar a conocer a Hemingway que otros de su autoría, en particular porque tiene mucho de autobiográfico. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia se sitúa en París y nos es contada por Jake Barnes, nuestro protagonista. Él es un soldado norteamericano, veterano de la Primera Guerra Mundial, que se dedica ahora al periodismo, unos años después de que este conflicto ha terminado. Jake, curiosamente, no empieza a hablar sobre él mismo, sino que nos cuenta sobre Robert Cohn, un escritor perteneciente a una adinerada familia judía de Nueva York. Cohn estudió en Princeton, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Pero durante su estancia ahí, experimentó mucha discriminación por ser judío por parte de sus compañeros y profesores. Para compensar, Cohn se dedicó al box, convirtiéndose en campeón de su universidad en su categoría de peso. Cohn se casó poco después de graduarse de la universidad y tuvo 3 hijos. Sin embargo, su matrimonio era uno muy infeliz y su esposa lo abandonó después de 5 años. Jake señala que esto ocurrió justo cuando Cohn había decidido, por fin, separarse de su esposa. Después de divorciarse, Cohn empezó a tomarse en serio el trabajo de escribir, primero en revistas y después, con el tiempo, en novelas. Lo cual le trajo éxito y reconocimiento modesto pero suficiente para llevar una buena vida bastante cómoda en París. Cohn conoció durante este periodo a Frances, una mujer que nominalmente está enamorada de él, pero que realmente está detrás de su estatus social. Jake nos cuenta cómo Frances está envejeciendo y por ello se está apresurando a conseguir un buen matrimonio antes de que ningún hombre la encuentre atractiva. Sí, este es nuestro narrador. Suele pensar este tipo de cosas, poco favorecedoras de prácticamente todas las personas que conoce, aunque rara vez las expresa abiertamente y mucho menos se las deja saber a los aludidos. El caso es que Cohn y Frances, ya una pareja y con planes de casarse muy pronto, son amistades de Jake, con las que se reúne a comer y beber ocasionalmente. Los 3, todos expatriados norteamericanos viviendo en París, son parte de un grupo más grande de extranjeros viviendo en la capital de Francia. Y aún más, pertenecen a lo que se le ha denominado como la generación perdida,
una generación de personas que alcanzó la mayoría de edad cuando estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial. Y la guerra, con todas sus ramificaciones, absorbió la vida de los habitantes jóvenes de Estados Unidos y de Europa, dejándolos sin propósito y sin ideales. Este es un tema que acompaña a todo este libro. Jake, Con y Frances, aunque aparentan indiferencia y madurez, en el fondo están buscando algo que les dé sentido y dirección a sus vidas. Frances lo busca en un matrimonio. Con trata de demostrar que es un hombre digno de respeto y Jake lo busca en muchas cosas, principalmente en la bebida. Y entre todas las cosas que hace Jake, todas tienen el tema común de ser experiencias intensas que le permitan vivir de manera genuina y plena. Por ejemplo, Con, después de liberarse un poco de la presencia opresiva de Frances en su vida, cobra un poco de confianza. Decide que viajará a Sudamérica e invita a Jake. La motivación de querer viajar de Con está en que siente que no ha vivido plenamente. Jake no acepta la invitación y le dice que solo los toreros viven la vida al máximo. Una declaración un poco enigmática, pero que nos dice algo sobre aquello que Jake aprecia en el mundo, que son experiencias auténticas en las que un hombre demuestre de qué está hecho, no como el viaje que está planeando Con. De hecho, le explica a Con que no va a sentirse más satisfecho con su vida solo por estar en un lugar diferente. De todos modos, eso no cambia que Con se siente inquieto y con ganas de hacer algo distinto con su vida. Quizás por eso Con pasa más tiempo con Jake, quien parece tener una postura estoica y sofisticada sobre todo a su alrededor, como si se sintiera completamente a sus anchas con su propia existencia. La verdad es que Jake también tiene sus propios problemas e inseguridades. Por ejemplo, un accidente en la guerra lo ha dejado impotente, y aunque esto es algo que él afirma que no le causa ningún conflicto, nosotros, los lectores y las lectoras, nos damos cuenta que la realidad es otra, que Jake, en lo más profundo de sí mismo, siente la misma insatisfacción con su vida que Con, y en su caso, además, ser impotente lo hace sentir incompleto. Esto se hace evidente cuando, en un café en el que Jake, Con y Frances se encuentran, después de que Jake ha conseguido la compañía de una prostituta, a quien presenta como si fuera una conocida suya, se encuentran todos con Lady Brett, una hermosa joven e independiente, integrante de la vida social de la Europa de aquella época, a quien Jake ya conoce. De hecho, ambos tienen una historia compartida. Con inmediatamente queda prendado de Brett. La manera desenvuelta, llena de confianza y vivacidad de esta joven lo cautiva de tal manera que hasta se olvida de que tiene allí acompañándolo a su futura esposa. Y es que la manera de ser de Brett contrasta con lo que Con y Jake están experimentando. Mientras que ellos se sienten insatisfechos y sin rumbo, Brett luce jovial, feliz de ser libre y dispuesta a disfrutar de todo lo que la vida le pueda ofrecer. Pasa el tiempo, Brett dice que se siente cansada y quiere retirarse, no sin que antes Con haya intentado varias veces, sin éxito, entablar conversaciones y bailar con ella, y Jake y Brett terminan dejando juntos ese lugar en un taxi. Y en el taxi, Brett le confiesa a Jake que su vida es miserable. Jake, al escuchar esto, la besa, pero Brett lo detiene. Es cierto que ambos se aman uno al otro. Los dos lo saben. Ha sido así desde que se conocieron. Pero también saben que nunca podrán tener una relación juntos. Brett dice que es por la impotencia de Jake, que eso haría que ella le fuera infiel permanentemente. Pero, de nuevo, lo que nosotros los lectores y las lectoras observamos es algo diferente. Es más bien evidente que Brett lo que no quiere es un compromiso, con Jake ni con ninguna otra persona. Aunque también es evidente que de verdad ama a nuestro narrador. Ambos deciden ir a un café que aún está abierto en la madrugada de París. Allí beben y conocen a un conde griego, que al igual que Con, inmediatamente queda encantado con Brett. Solo que él tiene más éxito familiarizándose con ella. Porque no es que Brett no quiera conocer a otros hombres, al contrario, es una mujer que suele tener muchísimos romances con hombres de todo el mundo. Es solo que Con no le ha convencido.
Jake se tiene que retirar a dormir porque tiene un compromiso al día siguiente y deja a Brett con su acompañante. Y en su cama, Jake piensa en lo que vivió en la guerra, sobre el accidente que lo ha dejado impotente y sobre todo, piensa en su relación con Brett. Así, en la soledad de la noche, Jake rompe en llanto hasta quedar dormido. Y así es como este grupo de personas empiezan a conocerse entre sí, lo cual va a tener consecuencias muy importantes en la vida de todos. ¿Qué pasará entre Jake y Brett? ¿Qué tiene que ver con en todo esto? ¿Y cuál es esa fiesta de la que habla el título del libro? Eso lo descubrirás leyendo Fiesta, de Ernest Hemingway. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Creo que lo primero es el estilo con el que está escrito. Es una manera de escribir prosa muy directa, sencilla, bastante clara y que refleja mucho de la personalidad de Ernest Hemingway. Como decíamos, este libro es bastante autobiográfico. De hecho, los personajes principales de la historia y algunos secundarios están basados en personas que Hemingway conoció efectivamente en París, mientras vivió en Europa. Para Hemingway quizás lo más importante al escribir es que lo que estuviera escrito fuera genuino, auténtico, que fuera verdadero, que no estuviera adornado con ideas, con palabras, con frases innecesarias que solamente están tratando de adornar la verdad. En parte esto quizás se debe a que Hemingway, al igual que el protagonista de Fiesta, trabajó como reportero, y el estilo con el que se escribe una noticia tiende a ser, por supuesto, muy claro, directo y sin rodeos. Así es como está escrito Fiesta. Y no estamos hablando únicamente de la narración, de lo que nuestro protagonista Jake nos está contando, sino también del diálogo que hay entre los personajes. Aunque no nos damos cuenta, en muchos libros los personajes no hablan de una manera genuina o auténtica, sino que hablan de la manera que es más adecuada para que nosotros, los lectores y lectoras, sigamos la historia, conozcamos motivaciones, sepamos dónde está ubicada la acción y muchas otras cosas más. Si sentimos que todo esto es más o menos natural es por la habilidad de los autores y de las autoras. Pero si te pones a leer en voz alta cómo hablan algunos personajes de ciertos libros, te darás cuenta que muchas personas en la vida real no hablan así. Y durante mucho tiempo, además, los escritores trataban de que los personajes no hablaran como lo hacían las personas en la vida real, porque eso no era lo suficientemente literario. Sobre todo los autores de la época romántica trataban de mostrarnos una versión de la realidad moldeada por sus ideales. Hemingway, por el contrario, nos presenta a personajes que hablan tal como lo haría una persona de verdad. Eso quiere decir que no tenemos diálogos que nos describan de una manera más o menos clara las motivaciones de los personajes. Son diálogos cortos que dejan muchísimo a la imaginación e interpretación de los interlocutores, como suelen ser las conversaciones que tenemos en la vida real. Intenta recordar alguna conversación que has tenido con una persona con la que tienes muchísima confianza. Puede ser tu pareja, un amigo o alguien con quien hablas con mucha frecuencia y de muchas cosas. Te darás cuenta que a veces ya no necesitas decir ideas completas porque esa persona te conoce tan bien que puede interpretar mucho con pocas palabras. Y algo así pasa en este libro. Por ejemplo, entre Jake y Brett. De repente los personajes dicen muy pocas palabras, pero muchísimos significados, que vamos conociendo mejor conforme conocemos mejor a los personajes. Al principio los intercambios que tienen Jake y Brett no son como muy claros. No sabemos exactamente por qué se hablan de cierta manera, por qué se dicen algunas cosas y callan otras, en especial porque sabemos lo que está pensando Jake en todo momento. Pero después se nos va revelando mucho del por qué se comunican de esta forma. Y también, conforme los conocemos mejor, vamos dándonos cuenta de que a veces 2 o 3 palabras significan muchísimas cosas, y es una comunicación que solamente tienen esos personajes entre sí. Los que están a su alrededor puede que no se estén dando cuenta de todo lo que significa ese pequeño intercambio que han tenido. Y esto a mí me parece sumamente interesante. Captura muy bien cuál es la dinámica que tienen las conversaciones entre grupos de personas. Hay veces en las que aunque haya 4 personas que son amigos, que están sentadas en la misma mesa,
Puede haber un par que estén platicando de algo que en apariencia es sobre un tema, pero que de fondo va revelando algo que solamente ellos entienden. Y este es un juego bastante complejo, que vemos con distintos personajes en distintos momentos y manifestado de diferentes maneras. Y lo asombroso es que todo esto ocurre con mucha eficiencia del lenguaje, que quizás no sea la mejor palabra, pero me refiero a que con poco se dice mucho. Por otra parte, eso está relacionado con otro aspecto positivo de este libro, que es que, en teoría, pareciera que este es un libro que no trata de nada, que es solamente un montón de cosas que piensan y hacen un grupo de personas peculiares en Europa, principalmente beber alcohol, pero hay mucho más de fondo en ello. Son precisamente estas conversaciones cargadas de significados implícitos lo que nos revela que, en el fondo, lo que están buscando todos los personajes es algo de sentido en sus vidas. Ya decíamos que, por ejemplo, Frances, la prometida de Con, lo que quiere es casarse, porque eso le va a dar seguridad, tranquilidad y va a darle algo de validez a todo lo que ha hecho en su vida. Se la ha pasado buscando a alguien con quien casarse y tiene que lograrlo. Con, por su parte, en cuanto se da cuenta que hay una vida más allá del trabajo y más allá de su relación con Frances, quiere comerse el mundo de un solo bocado, lo cual, como Jake bien se lo dice, no es lo que le va a dar algo de felicidad. Y Jake puede dar este consejo porque entre todos los personajes es quizás el que más ha intentado darle algo de rumbo a su vida. Su afición a los toreros, por ejemplo, es reveladora en cuanto a que Jake parece admirar el acto de las corridas de toros porque es un hombre, generalmente, quien está poniendo en riesgo su vida en un ritual muy estructurado, que contrasta con la experiencia que él tuvo durante la Primera Guerra Mundial como un soldado. En ambos casos hay una batalla, pero en una es muy estructurada, tiene reglas claras e incluso tiene algo de belleza a los ojos de Jake. Pero la otra, la guerra, es caótica, es sucia, las cosas son injustas y es algo horrible. Sin embargo, pareciera que Jake sigue buscando algo de esa emoción que en algún momento de su vida vivió, algo que perdió cuando ya dejó de ser un soldado y que no parece encontrar en ninguna parte. Ni siquiera puede encontrar una relación estable con la persona a la que ama, que es Brett. Brett le ha dejado muy claro que no pueden tener una relación y él parece estar de acuerdo. Y más adelante conocemos a personajes que son muy ricos o muy poderosos o que tienen la posibilidad de hacer casi todo lo que se les antoja y aún así nos damos cuenta, sin que nos lo digan explícitamente como Brett, que sus vidas son miserables. No es ni el dinero, ni los viajes, ni la bebida, ni las emociones fuertes, ni las relaciones con muchas personas lo que los va a hacer sentir satisfechos. Es algo que no consiguen encontrar. Es como si estuvieran perdidos. De ahí viene precisamente el referirse a esta generación de personas como la generación perdida. No porque no podamos nosotros ubicarlos, sino porque ellos no podían encontrarse a sí mismos. Esto también hace interesante este libro porque es una mirada a este momento muy particular de la historia de Estados Unidos y de Europa, que fueron los principales participantes durante la Primera Guerra Mundial. Fue un momento en el que cambiaron muchísimas cosas en la estructura de la sociedad. De repente, todos los valores, las ideas y las cosas que se consideraban tradiciones inquebrantables se vieron sacudidas por una guerra que cambió todo. Otro aspecto positivo de este libro es que nos presenta una visión del amor muy masculina. Y es que Hemingway era un autor al que le interesaba muchísimo este tema de la masculinidad. Hemingway al parecer tenía un ideal de lo que es ser un hombre que estuvo moldeado por sus experiencias en la guerra como reportero y sus relaciones con otras personas. Y sus personajes parecen estar siempre tratando de alcanzar ese ideal, de ser hombres auténticos, genuinos. Y este ideal de hombre pues vive sus emociones y sus relaciones con otros de una manera muy particular. Esto quizás sea una sorpresa para ti, pero tradicionalmente en la cultura occidental, los hombres hemos sido terribles para hablar de aquello que sentimos, en particular para hablar del amor. Entonces encontrarnos en un libro como este a personajes como Jake, que en la soledad de la noche llora porque no puede tener una relación con la persona que ama, es algo especial.
que además, si recuerdas el año en el que se publicó este libro, era sumamente inusual. Demuestra que un hombre puede ser sensible y vulnerable, y todo el conflicto interno que para un hombre representa admitir estas cosas. Eso es bastante interesante y aunque las cosas han cambiado mucho de 1926 para acá, creo que sigue siendo un tema vigente. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Creo que, en primer lugar, como decíamos, este es un libro que aparentemente no trata de nada, el cual no está tan alejado de la realidad. Si pones por escrito en una hoja de papel los eventos importantes que ocurren en este libro, son muy pocos. Lo interesante está en la interacción entre los personajes y las muchas reflexiones que tiene nuestro narrador. Pero si los personajes no llaman tu atención o no sientes empatía por ellos, pues entonces este libro te puede resultar sumamente aburrido. Y por lo que hemos platicado, puede que ya te hayas dado cuenta que prácticamente todos los personajes en Fiesta son personas terribles, lo cual te puede dificultar aún más que te interese lo que les está ocurriendo. Esto tenlo en mente. También puede que te encuentres como disonante el sistema de valores del autor. Hablábamos acerca de esta idea que tiene de masculinidad, de ese ideal que tratan de alcanzar sus personajes. Por una parte, puedes estar en desacuerdo con los elementos que constituyen este ideal de hombre que tiene Hemingway. Y por otro lado, puede que no te interese en lo absoluto lo que pensaba Hemingway acerca de ser un hombre. Y si alguna de estas dos cosas pasa, puede entonces que encuentres algunos momentos de este libro ofensivos o que te resulten absolutamente indiferentes. Y por lo tanto, te termine aburriendo Fiesta. Y digo que puedes encontrar algunas cosas ofensivas porque hay muchos valores que son muy conservadores, por ejemplo, en cuanto a los roles de los hombres y de las mujeres, y en especial en cómo están representadas las mujeres. No hay ninguna mujer en este libro que sea presentada de una manera positiva. También la manera en la que es presentado el único personaje judío entre todos los personajes no es para nada favorecedora. Y el narrador y los demás personajes en ningún momento dejan que te olvides que este personaje es judío y que no pertenece a su grupo. Y claro, está el asunto de la admiración hacia las corridas de toros. Así que ten todo esto en cuenta. Y, en resumen, ¿recomendaría Fiesta de Ernest Hemingway? Yo creo que sí. Es un libro que trata sobre un montón de personas desagradables haciendo cosas desagradables por lo infelices que se sienten consigo mismas. Pero esto es el pretexto para explorar varios temas complejos. El más importante de todos, ¿cómo le damos sentido a nuestras propias vidas? Esta es una pregunta universal, tan vieja como la misma humanidad, sobre la cual vale mucho la pena reflexionar. Puede que nunca termines por sentir empatía por los personajes de este libro, pero sí que en el proceso te conozcas un poco mejor. Y por eso es recomendable. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, Fiesta de Ernest Hemingway. Y ahora la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de la aventura, que cada mes, con sus donativos a través de patreon.com/alaventura, ayudan a que este podcast continúe. A todos ellos y ellas, muchísimas gracias. Y si tú quieres saber cómo ayudar a este podcast, pues puedes visitar ese enlace, patreon.com/alaventura, el cual también te encuentras en alaaventura.net. Y esta semana hemos hablado de un libro del cual me ha costado trabajo hablar. Me ha costado bastante tratar de poner en palabras lo que sentí al leer Fiesta, e incluso me está resultando difícil explicarlo. Lo que pasa es que en el momento que leí este libro hace unos 2 o 3 años, no me gustó mucho que digamos, pero al releer un poco y en preparar este episodio, lo he visto con una luz bastante diferente. He cambiado de opinión con respecto a él, entonces todavía tengo algo de conflicto,
entre las cosas que me han gustado y no me han gustado del libro, y creo que eso se nota un poco en este episodio. Pero bueno, creo que no soy el único que en algún momento ha cambiado de opinión acerca de un libro. Y por otra parte, una buena noticia. Finalmente, por fin, después de muchísimos años, ya hay una aplicación nativa de Google para poder escuchar podcast en Android. Hasta ahora, todas las aplicaciones que existen en Android para escuchar podcast, de las cuales hay algunas muy buenas, pero hasta ahora no había una aplicación nativa de Android oficial y desarrollada por Google. Yo sé que para algunos de nosotros instalar una aplicación es cosa de todos los días, pero hay algunos usuarios de dispositivos móviles a los cuales esta tarea se les dificulta y prefieren usar las aplicaciones por defecto de sus dispositivos como teléfonos o tablets. Esta aplicación de Google seguramente en el futuro va a ser una aplicación instalada por defecto en un dispositivo Android, lo cual va a facilitar que las personas puedan suscribirse y escuchar podcast. Por lo pronto, esta aplicación ya está disponible en la Play Store y desde luego, A la Aventura ya se encuentra en el catálogo de podcast que puedes escuchar a través de ella. Pero si tú no usas un dispositivo Android y de todas maneras te quieres suscribir a La Aventura, pues puedes visitar alaaventura.net. Allí están los enlaces para que te puedas suscribir al podcast y recibirlo automáticamente en cualquier tipo de dispositivo. Incluso hay un enlace para que te puedas suscribir a través de Spotify. Además, allí están todos los episodios de La Aventura, desde el primero hasta el más reciente, enlaces a los podcast amigos de A la Aventura y los enlaces para que te pongas en contacto conmigo a través de Twitter, de Facebook, de correo electrónico y de algunos otros medios. Todo está en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Y recuerda, no puedes escapar de ti mismo moviéndote de un lugar a otro. Hasta la próxima.